Ah, agora sim. Bom, bom dia. No se comunica, pero no te veo, no veo la... ahora sí, por fin. Essas dificuldades acontecem muito, isso é normal Siempre, para siempre. nós. Para Y yo todo, nunca he usado Instagram para comunicarme. para quem está nos acompanhando também sabe que às vezes temos essas dificuldades online assim, mas é normal. Bom, Ok. a começar, eu gostaria de agradecer pela participação aqui conosco. Espero que seja a primeira de muitas conversas que teremos aqui no Monitor do Oriente com o senhor. E gostaria, além de agradecer, gostaria de avisar as pessoas que estão nos acompanhando que estamos consigo hoje observar as perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade. Hoje estamos aqui com Pedro Barata Monzon. Tá certo minha pronúncia? Es Pedro Monzón Barata. Pedro Monzon Barata. Eu tenho dificuldade com pronúncias de idiomas, mas vamos lá. Senhor Pedro é mestre em Estudos Orientais e professor da Universidade de Havana e do Instituto Superior de Relações Internacionais de Cuba, com foco em experiências na Ásia e no Pacífico. Está correto? Correcto. Seja bem-vindo novamente. Eu confesso que eu fiquei muito ansioso desde que o senhor aceitou essa conversa conosco. Vamos lá, acho que a gente tem muitos assuntos a abordar, né? Sobre Cuba, Brasil, o que não é comunismo, o que não é socialismo. Eu queria te fazer para começar, fazer uma pergunta para a gente desmistificar o maior mito que envolve Cuba. Cuba é uma ilha comunista? Sí, claro. Es decir, nuestras ideas filosóficas y políticas están ligadas al comunismo, pero nosotros consideramos que estamos atravesando la fase del socialismo. El comunismo es un objetivo final que algún día se alcanzará. De momento, nuestro país es un país socialista, donde la justicia social predomina. Es decir, nuestro sistema se apoya en tres pilares: la independencia nacional, la justicia social y la solidaridad internacional. Existe muita confusão, principalmente aqui no Brasil, em saber o que é comunismo, o que é socialismo. Então, só assim para a gente justificar, Cuba está num processo de socialismo em busca do comunismo um dia, né? Bom, a gente tem acompanhado muito notícias sobre o desabastecimento de combustível na ilha. E isso tem atrapalhou agora, foi cancelada uma festa icônica que existe em Cuba, que é o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. E esse é só um dos muitos problemas que isso tem causado. Essa crise do desabastecimento de combustível tem a ver com o que nós conhecemos por embargo econômico? Claro que tiene que ver. No solamente eso, sino prácticamente todos los problemas que confronta, que tiene Cuba, tienen que ver con el bloqueo económico, que tiene más de 60 años. Y es un bloqueo, no un embargo. Es decir, afecta no solo las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, sino las relaciones de Cuba con el resto del mundo. Es un bloqueo extraterritorial. Alcanza entidades económicas en países como cualquier país de Europa, China, que es amigo nuestro, Malasia, que es amigo nuestro, porque cualquier empresa que tenga relaciones con Estados Unidos, si mantiene relaciones con Cuba, tienen problemas. Cualquier empresa que incluya en sus productos más del 10% de partes originadas en Estados Unidos, no pueden venderlo a Cuba. Y Estados Unidos es un país económicamente muy fuerte. A veces solamente el diseño es de Estados Unidos y no pueden venderlo a Cuba. El que vende productos de este tipo a Cuba corre el riesgo de ser sancionado. Esa es la realidad, y ha habido muchas sanciones, no solo en las relaciones comerciales, sino en las relaciones de tipo financiera. La empresa o la entidad la gran empresa que esté que decida dar financiamiento a Cuba puede ser sancionada
y muchas han sido sancionadas. Yo recuerdo una hace unos años, Paribras, que por tener relaciones financieras con Cuba fue sancionada en 8.000 millones de dólares. Y Paribras lo pagó. Y lo pagó porque Estados Unidos es un país económicamente muy importante. Cuando establecen una comparación en cuanto a intereses entre Cuba y Estados Unidos, muchas empresas obedecen a los intereses de Estados Unidos, que son mucho más grandes. Y esto pasa en todos los terrenos. El petróleo es uno de ellos. Para adquirir petróleo, primero hay que tener suministradores. Los Estados Unidos han bloqueado, cada vez que tienen una oportunidad, el suministro de petróleo a Cuba. Hay que tener dinero también, y muchas veces hay problemas financieros porque debido al petróleo no hay dinero disponible. Y además de eso hay que tener plantas de generación eléctrica que funcionen y que cuando tienen una rotura las partes pueden ser adquiridas en otros países. Los Estados Unidos bloquean la compra de Cuba de piezas y partes para las plantas eléctricas. Eso genera dificultades, obviamente. Y por supuesto se expresan en la energía, y la energía afecta no solo la electricidad, sino afecta a la transportación, todo, hasta la posibilidad de familias de cocinar, de alimentarse debido a que necesitan de la energía del petróleo. Aún así, nuestra situación ha sido intermitente en ese terreno, es decir, hemos salido de ciertas dificultades. El futuro, nosotros decimos, está a nuestro favor. Cada día vamos a tener una economía más equilibrada, buscando siempre soluciones a pesar del bloqueo y tratando de escapar del bloqueo. A gente, assim, começando a falar do bloqueio, do embargo econômico, a nossa geração passou por um dos momentos mais difíceis da história, que foi a pandemia da Covid. E esperava-se que, não só para Cuba, mas também para o Irã, Venezuela, que são países embargados economicamente, esperava que os Estados Unidos afrouxassem as rédeas durante esse período. Porém, os Estados Unidos fez exatamente o oposto. Continuou sufocando Cuba, Irã, Venezuela com o embargo, principalmente embargo de suprimentos médicos, né, de vacinas. Como Cuba superou esse período de pandemia, apesar do bloqueio? Mira, primero nosotros denominamos bloqueo. Un embargo tiene un carácter limitado y bilateral. Un bloqueo como este, que afecta las relaciones entre nuestros dos países y nuestras relaciones con el mundo entero, es un bloqueo. Ellos han intentado siempre evitar que Cuba ingrese un centavo, evitar que Cuba compre nada en el mundo, evitar incluso que Cuba pague, debido al hecho de que nos incluyeron en un listado de esos que inventan los Estados Unidos, de país que promueve el terrorismo, que es una mentira absoluta. Eso limita mucho las posibilidades de pago, porque los bancos no quieren aceptar o a veces evitan aceptar dinero que pueda ser considerado como dinero vinculado al terrorismo. Esto se debe a la fuerza que tienen los Estados Unidos y además eso a la crueldad de su política. De manera que sí, el bloqueo nos ha afectado mucho durante la pandemia. En lugar de relajar o de suspender el bloqueo, lo reforzaron. Como en otras ocasiones, utilizan las dificultades nacionales e internacionales como herramienta para aplastar a Cuba. Trump especialmente tomó más de 240 medidas adicionales de bloqueo para destruir a Cuba. No podía, es decir, los cruceros turísticos los suspendió. El petróleo lo bloqueó con más dureza. Los vuelos de Estados Unidos a Cuba se restringieron tremendamente. Los vuelos privados se prohibieron. Las embarcaciones privadas se prohibieron. Y así puedo darte una relación enorme que suman más de 240 medidas que intentaron asfixiar, destruir para siempre la revolución cubana. Nosotros hemos resistido como siempre, sufriendo. No se trata de que no nos afectamos, nos afecta profundamente el bloqueo, pero tenemos recursos.
El primer recurso es el ser humano, los cubanos, la capacidad de resistencia de los cubanos. El segundo recurso es la preparación cultural y educativa de los cubanos en cultura general y cultura política. El tercero, el desarrollo científico que tiene Cuba, que es respetable en el terreno de la biotecnología. Somos un país destacado internacionalmente. Por eso, durante la pandemia creamos 5 vacunas propias, 100% cubanas, contra la COVID, y se aplicaron 3 de ellas. Ya en este momento, hace más de 2 años que en Cuba la pandemia ha sido controlada y no ha habido ningún rebrote. Pero mientras las vacunas no estaban, tenemos medicamentos que aliviaron las afecciones de la enfermedad. Y tenemos un sistema nacional que permite proteger a la población en caso de enfermedades y en casos también de desastres naturales. Por eso Cuba tiene uno de los mejores indicadores del mundo en el control de la COVID, de los más bajos indicadores de muertes por la enfermedad, etcétera, a pesar de ser una isla pobre e bloqueada. Eu acho que a gente entrou nesse assunto de saúde pública. Eu acho muito importante, porque no Brasil teve muita discussão em torno do programa Mais Médicos. Muita rejeição, as pessoas debatendo coisas que não faziam a menor ideia do que estavam falando. E Cuba é um exemplo de exportação de médicos. Agora, houve esse desastre na Turquia e na Síria desse terremoto. Cuba foi o primeiro país a enviar médicos para esse território. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para nós o que é esse programa Mais Médicos e como funciona essa exportação de medicina cubana para o resto do mundo. Durante la pandemia y antes, en cuanto tomó el poder el gobierno anterior, se dijeron mentiras tremendas con relación a los médicos cubanos. Se hizo una propaganda inmensa en contra de los médicos cubanos. La solidaridad de Cuba, en el caso del programa Más Médico en Brasil, tiene una larga historia y comienza casi al principio de la revolución. Nosotros a esta altura, en este momento, hemos enviado en condiciones de solidaridad más de 700.000 médicos al mundo entero, sobre todo a países pobres y a las zonas más difíciles, con más dificultades, sobre todo económicas, en cada uno de estos países, a las zonas más pobres, como sucedió aquí en Brasil, que los aborígenes, las zonas del Amazonas, las zonas más complicadas, más intrincadas, eran cubiertas por los médicos cubanos. Cuando se fueron los médicos cubanos, se quedaron sin ninguna atención médica. Cientos de municipios de Brasil. Eso fue un crimen. Esto responde, por supuesto, a una política de solidaridad internacional. Nuestra política exterior se apoya sobre todo en la solidaridad y los principios. No se puede hablar de política exterior cubana sin hablar de solidaridad. Nosotros en el periodo de la pandemia, como en otros periodos, pusimos a funcionar una brigada que se llama de médicos, un contingente que tiene brigadas específicas que se llama Henry Reeves. Esa brigada está preparada para atender situaciones extremas de desastres, contingencias de desastres nacionales. Por eso, no solo en Siria y en Turquía, en muchos países del mundo, durante muchas épocas, esta brigada ha ido a ayudar en las condiciones más difíciles. En Haití, en Indonesia, en Siria, naturalmente, en Turquía, en muchos países del mundo, la brigada, en Italia incluso, la brigada Henry Reeves ayudó a los italianos durante la pandemia. Es decir, teníamos la dificultad de la pandemia, los problemas del bloqueo, y Cuba nunca cesó de dar solidaridad al mundo. Eu gostaria de abrir um espacinho aqui na nossa conversa para avisar as pessoas que estão nos acompanhando que podem mandar perguntas que serão lidas aqui na medida do possível. Confesso que eu mesmo tenho milhares de perguntas que uma entrevista só não vai ser suficiente, então vamos ter que marcar a próxima. Recentemente,
nós acompanhamos aqui, eu em especial acompanhei muito de perto as últimas eleições cubanas. A mídia brasileira em si não deu muita atenção, não eleições em Cuba, a gente sabe que Cuba tem um histórico de eleições longo, e eu queria que você explicasse um pouco sobre como funciona a eleição para os cargos públicos referente a deputados, senadores em Cuba. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo. Claro. Mira, con relación a Cuba hay muchos estereotipos que han sido generados precisamente por la política anticubana de Estados Unidos. Uno de ellos es que en Cuba no se respeta a los derechos humanos. Sin embargo, Cuba es uno de los países que de forma tangible, concreta, respeta más los derechos humanos en el mundo. El índice de desarrollo humano de Cuba está entre los más altos del mundo. De forma que, perdón, repíteme la pregunta. Sobre as eleições, eu acompanhei aqui. Las elecciones, de forma que, por supuesto, han creado imágenes falsas con relación a Cuba, y una de ellas es que en Cuba no hay democracia y que en Cuba no hay libertad de expresión. Cuba tiene una fórmula de democracia propia que no queremos imponerle a nadie, pero que consideramos que es una democracia verdaderamente participativa, democrática y popular. En Cuba, las elecciones no se manejan según la participación de partidos. En Cuba hay un partido, ese partido no interviene en las elecciones. Las elecciones se desarrollan a nivel de barrio. Hay una organización cubana que se llama Comité de Defensa de la Revolución, que en cada cuadra del país funcionan estos comités que organizan, reúnen al pueblo, y el pueblo ahí propone candidatos para delegados en las elecciones. Y la propuesta no tiene absolutamente nada que ver con campaña, con promesa. Las propuestas se hacen de acuerdo con el expediente, el currículo, la historia de los propuestos. Digamos, si es un gran científico y tiene participación en la comunidad, si es un gran deportista, si es un gran maestro, si es un gran médico. Esos son los criterios que se utilizan para proponer, y después que se proponen, en un lugar determinado se ponen las biografías de las personas, y entonces los cubanos van ahí y votan según el currículo, según la biografía, no según lo que promete. No hay campañas de partido, no existe eso en Cuba en lo absoluto. Por otro lado, en el sistema de elecciones cubanas no fluye el dinero. Nadie va a las elecciones por dinero. Cuando tú eres elegido, tienes que dedicar tu vida a trabajar a cambio de nada, sino de la satisfacción de ayudar a tu pueblo. De hecho, un parlamentario en Cuba recibe el mismo dinero, salario que recibía antes como un trabajador común y corriente, y mantiene sus vínculos laborales anteriores. De manera que nadie lucha por tener el poder en Cuba para tener dinero. Y eso es algo que permite que las elecciones en Cuba sean muy sanas, que no intervenga la corrupción en ningún momento, en lo absoluto. Y así se van eligiendo, y finalmente en el Parlamento se elige, a partir de un Parlamento formado de esta manera, se elige el presidente y el vicepresidente, y finalmente se proponen los ministros. Pero es un sistema que es realmente democrático. Otros países tienen otros sistemas. En Estados Unidos es un carnaval, hacen montones de promesas y después obedecen a los que les dan dinero y hacen lo que les dicen, lo que le dan dinero. Simplemente, por ejemplo, Biden dijo en su campaña que iba a mantener la política de Obama de cierta flexibilidad con relación a Cuba, y cuando llegó al poder hizo todo lo contrario. Ha mantenido las políticas de Trump y en algunos casos ha reforzado las políticas agresivas de Trump. De manera que esas campañas son mentirosas, hay mucha falacia, y obedecen en el fondo al dinero. Es una monicracia, una dinerocracia, para hablar en otros términos.
Eu gostaria de indicar aí quem está nos acompanhando a respeito das eleições. Eu acompanhei as eleições, vocês podem ver aqui também pelo Instagram da mídia estatal cubana, que é o Grana. Ele está no Instagram, acho que está como Grana, depois eu coloco nos comentários aqui para vocês acompanharem. Estão nos mandando perguntas aqui, ó. Ig Arruda, já agradeço a participação, Guilherme. Ele está lhe perguntando sobre possibilidades de articulação das federações latinas na luta contra o imperialismo no norte global. Dá para a gente comentar un pouquinho sobre eso? Mira, articulaciones existen hace años en distintos terrenos. Hay eventos solidarios regionales y mundiales que se celebran en distintos lugares donde se persiguen justamente consolidar articulaciones que permitan enfrentar al imperialismo. En eso hay que avanzar mucho, tenemos que trabajar mucho más, pero sí existen esas articulaciones. Muchas organizaciones están unidas, tienen nexos hace muchos años y trabajan en ese terreno. A gente conversou pouquinho antes, né? Eu li sobre o programa de alfabetização que houve em Cuba, logo pós-Revolução 1959, e o senhor participou desse programa, né? Que foi o programa que praticamente zerou o analfabetismo em Cuba. Conta um pouquinho para a gente sobre esse programa de alfabetização, como funcionou. Mira, la revolución fue un proceso y sigue siendo un proceso muy radical. La situación que había en Cuba antes de la revolución era terrible en todos los terrenos. La polarización de la riqueza era muy grande, la pobreza era muy grande, el hambre, la falta de empleo, la falta de condiciones habitacionales, el analfabetismo superaba el 20% sin contar los que eran analfabetos funcionales. La salud pública tenía acceso solo las élites del país. Lo mismo sucedía con la educación. Lo primero que hizo la revolución, o una de las primeras hazañas, digamos, de la revolución, fue alfabetizar al pueblo en un año, a todos esos analfabetos. ¿Qué hizo el país, el gobierno? La propuesta fue de Fidel directamente. Durante un año las escuelas no funcionaron, para que nadie perdiera el año. Entonces nos convocaron para ir a los lugares más pobres, en las sierras, en las montañas cubanas y en ciudades, lugares más intrincados. Y así estuvimos un año alfabetizando más de 100.000 muchachos. Te estoy hablando de muchachos de 12, 13, 14 años durante ese periodo. En ese periodo también, por supuesto, los Estados Unidos hicieron lo imposible por evitar que se llevara adelante la alfabetización, porque sus ideas no tienen nada que ver con la nobleza, y asesinaron a varios brigadistas y algunos campesinos donde estaban trabajando los brigadistas, como fue el caso de la Brigada Conrado Benítez. Yo fui miembro de la Brigada Conrado Benítez, muchachos que asesinaron cruelmente, y después la Brigada Acunce Domenech. Desde antes de eso ya había maestros voluntarios trabajando en la educación. Para la revolución, la educación del pueblo fue y es fundamental. Eso ha provocado que después de la alfabetización ha habido un sistema continuo de desarrollo de la educación, y hoy el pueblo cubano obligatoriamente tiene como mínimo nivel preuniversitario. Hay una cantidad enorme de universitarios, de científicos. El nivel cultural nuestro es muy alto, pero además es general. No son élites, no son grupos. El pueblo cubano es un pueblo educado y culto. Y el inicio de eso fue la alfabetización al inicio de la revolución. Esse programa de alfabetização, muito elogiado pelo nosso jornalista brasileiro Fernando Moraes, no livro A Ilha, se não me falha a memória, foi o que praticamente zerou o analfabetismo em Cuba. Atualmente esses números permanecem iguais, apesar do enforcamento que os Estados Unidos têm colocado em Cuba? No te entendí, no entendí lo que dijiste. Actualmente Atualmente,
o número de analfabetismo em Cuba permanece igual? No existe analfabetismo en Cuba. No hay analfabetismo. Tiene que ser una persona, una especie de un vegetal, una persona que nació sin condiciones de ningún tipo. En Cuba todos los niños van a la escuela, todos. Sim. Y después todos se someten a un proceso de educación. No existe analfabetismo en Cuba. Bom, como são muitos temas, como já falei, né? Vamos abordar um aqui. Essa semana, não sei se o senhor acompanhou, mas tivemos um problema assim que transparece o que o mundo está vivendo. Esse aumento do racismo. Aconteceu com o jogador brasileiro Vini, na Espanha, o que não é o único caso, o que nós temos denunciado ao longo dos últimos anos, assassinatos da população negra, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como Cuba superou esse racismo. Antes del triunfo de la revolución, Cuba era uno de los países más racistas del mundo. Tenía mucha influencia de Estados Unidos. Nuestro racismo se parecía mucho al racismo de Estados Unidos, que aún permanece. Las personas, los negros no podían ir a clubes o a círculos de entretenimiento de los blancos. El acceso al trabajo era mínimo. La mayoría de los pobres eran negros y mulatos. Es decir, la situación era muy difícil y era público el racismo, que tuvo incidencia también en la mentalidad de la población. Era muy fuerte la influencia del racismo. La revolución extirpó eso de inmediato. La revolución siguió una política social justa de principio a fin, estructural, y legalmente desaparecieron absolutamente todas las restricciones que tenían algún vínculo con las posiciones racistas de gobiernos anteriores. Y hoy en Cuba tú encuentras que una parte importante de científicos son negros o mulatos, que me cuesta trabajo decirlo, porque para nosotros son cubanos, no importa el color, todos somos cubanos. Pero bueno, ya que estamos hablando del color, muchos estudiantes universitarios, los niños en las escuelas, todos están mezclados. Es decir, en Cuba incluso los prejuicios, que todavía quedan siempre algunos, han desaparecido en una buena medida. Los prejuicios raciales que había introducido en Cuba el racismo anteriormente. De manera que hoy Cuba es un país que se distingue por la libertad en ese terreno. En el Parlamento tienen un espacio importante, incluso más peso que el peso que tienen en la población general. Y te repito, nos consideramos todos cubanos. Hubo una época en que Estados Unidos, movimientos negros en Estados Unidos, afro-norteamericanos, como les llamaban, trataron de introducir en Cuba el término de afrocubano, el movimiento afrocubano, como para distinguir, establecer diferencias entre la población negra y mulata y la población blanca. Eso en Cuba no funciona. En Cuba todos somos cubanos, independientemente de la provincia donde vivamos, del origen étnico, cuando digo origen étnico, son las influencias étnicas del pasado, no tienen nada que ver con la unidad nuestra como pueblo. Agora, mudando um pouco de assunto, para falarmos um pouquinho de gênero também. Na década de 80, Cuba já foi um dos primeiros países latinos a implantar a pílula, o anticoncepcional grátis para mulheres no seu sistema de saúde, e também um dos primeiros a descriminalizar o aborto. Como atualmente isso repercutiu nas políticas cubanas em relação às mulheres? Fidel dijo que la liberación de la mujer es una revolución dentro de la revolución. El peso de las mujeres en toda la política, en la sociedad cubana, es muy alto. Y eso se inició con el triunfo de la revolución. Ha habido un proceso de maduración, de consolidación. Hoy por hoy, la mayoría de los científicos cubanos son mujeres. La mayoría de los universitarios cubanos son mujeres. La mayoría de los artistas cubanos son mujeres. Y el 55%
de los miembros del Parlamento son mujeres. Es decir, que la mujer desempeña un papel fundamental y predominante en la revolución. Un país que quiera desarrollarse no puede de ninguna manera ignorar a la mujer. Una mujer en Cuba gana lo mismo que un hombre. Siempre fue así, después del triunfo de la revolución. No hay diferencia. Hay un código de familia, que existió otro anterior, pero el último código de familia es un código muy avanzado que da aún más libertades a la mujer dentro de la familia y más responsabilidades al hombre. Es decir, para nosotros eso tiene que ver con la política de justicia social. Eso es justo y por lo tanto es parte de nuestra política. Justo e inteligente. Me ouvindo, caiu um pouquinho, voltou. Aqui no Brasil, durante as últimas eleições, a gente presenciou. No te oigo. No te escucho. No se escucha. No se escucha. No te escucho. Tá me ouvindo? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Aqui no Brasil, e como houve em Cuba, durante os últimos anos a gente viu um discurso crescente de que se a esquerda voltasse ao governo no Brasil, haveria perseguição de religiosos, igrejas seriam fechadas. Esse discurso foi o mesmo que a gente viu ao longo dos anos o imperialismo empregar contra Cuba, que não existe uma liberdade religiosa. Para quem tem dúvidas disso, eu acho que uma boa indicação de livro o livro do Frei Beto, que foi amigo do Frei brasileiro, que foi perseguido durante a ditadura aqui no Brasil, teve amigos assassinados pelo governo militar, e tem um livro muito bacana sobre religião, uma entrevista direta com Fidel Castro. Então é uma dica de leitura bem legal para quem tiver dúvidas disso. Aí eu pergunto para o senhor, houve em Cuba ou ainda há algum tipo de perseguição à religião? En lo absoluto. Aquí de nuevo los estereotipos comienzan a funcionar. Y los Estados Unidos siguen introduciendo la idea de que en Cuba no hay libertad religiosa. En Cuba hay absoluta libertad religiosa. Al inicio de la revolución hubo conflictos con la Iglesia Católica debido a que la Iglesia Católica tomó posiciones políticas contra la revolución. Y eso pasó hace muchos años. Hubo algunos prejuicios también contra los religiosos hace muchos años. Eso desapareció hace mucho rato. Nosotros en Cuba no hay ningún tipo de restricción. Todas las religiones actúan con absoluta libertad. Grandes, importantes figuras de las distintas religiones han visitado a Cuba en su más alto nivel, incluyendo varios papas y representantes de la Iglesia Ortodoxa o representantes de las religiones Yorubá, de origen africano, han viajado a Cuba. Yo aquí tengo magníficas relaciones con las relaciones afro-brasileñas, continuas relaciones, continuos encuentros, participamos en actividades de conjunto, porque nuestra política es absolutamente libre en ese terreno. No hay ninguna restricción con relación a la religión en Cuba. El que diga lo contrario está diciendo una falsedad. Existe aqui, até pesquisei agora para lhe fazer essa pergunta, um relatório sobre liberdade religiosa. Aí eu quero frisar, promovido pelos Estados Unidos, que eles mesmos afirmam que Cuba, 60% da população se diz cristã. Então, assim, mesmo o imperialismo não conseguiu negar essa liberdade religiosa de Cuba. Aí nos mandaram aqui, Miguel Carneiro mandou, e também há uma dúvida minha. ¿Existem muçulmanos en Cuba? Sí, cómo no. Y existen judíos y existen budistas. Yo tengo una buena relación con una congregación budista y tuve que ver con su origen, etcétera, que tiene muchos vínculos con los budistas que bueno, es una, entre comillas, una religión, ¿no? Vínculos con República Dominicana.
Pero claro que existen los musulmanes y existen los judíos. Y otras, todas las religiones prácticamente tienen representaciones más o menos numerosas en Cuba. No hay limitación. Legal. Essa era uma dúvida minha também. Em Cuba, se não me falha a memória, em Havana tem até um bairro chino, né? Sí. Y Sim, hay un né? barrio chino, con comida china, etcétera. Muchos de ellos son descendientes de chinos. Hay otros todavía viejitos que son de primera generación. Y después han llegado algunos chinos también, en generaciones posteriores. Pero sí existe un barrio chino, no como hay otros países donde el barrio chino es muy importante, ¿no? Uhum. En Cuba es interesante, se come una muy buena comida en ese barrio chino, eh, sin duda. Es una identidad que sobre todo están en La Habana, ¿no? Agora, eu queria lhe perguntar uma coisa que também é um grande tabu aqui no Brasil. Quando falamos de reforma agrária, esse assunto, quando foi levantado em especial na década de 60, foi o que trouxe a ditadura militar para o Brasil. O assunto reforma agrária, se a gente sintetizar ele numa... Foi esse assunto. A reforma agrária em Cuba foi uma das primeiras medidas de consolidação da nação. Sí. Sí, en Cuba se hicieron, esa fue otra de las medidas radicales. El campesino en Cuba era muy pobre. La mayoría trabajaba solamente durante el periodo de la zafra de azúcar. El resto eran periodos muertos, como se le llamaba, donde no tenían trabajo. Muchos de ellos tenían que ser obreros agrícolas con pagos muy pobres. Tenían que arrendar la tierra en condiciones muy desfavorables. Había mucha tierra inútil que no se cultivaba por los latifundistas. Sin embargo, se mantenía en manos de los grandes latifundistas que tenían una influencia sin duda importante en la política. La revolución cambió eso con la reforma agraria. Se acabó el latifundismo y el campesino comenzó a desempeñar un papel muy importante y a beneficiarse de las medidas de la revolución. Hubo otros procesos que tienen que ver también con el campesino, y es que muchos de los hijos de los campesinos que ni siquiera conocían las ciudades en general, fueron o recibieron becas para estudiar en Cuba, en las ciudades, y muchos fueron al extranjero a estudiar. Eso afectó de alguna manera durante un periodo la producción agrícola, porque los jóvenes tuvieron la opción como una forma de respetar sus derechos humanos, de estudiar por primera vez en su historia libremente y de manera gratuita, tanto en las ciudades como en el extranjero. No tenían que pagar un centavo y recibían una educación de alto calibre. De manera que sí, las reformas agrarias cambiaron la imagen del campo. También nosotros durante un periodo desarrollamos las grandes granjas socialistas que dependían de inversiones, de grandes financiamientos, porque había que fumigar e incluso fertilizar desde aviones, había que tener muchas maquinarias. Cuando vino lo que llamamos nosotros el periodo especial, que no sé si lo conoce, que Cuba se quedó sola en buena medida, porque desaparecieron los países socialistas y los Estados Unidos reforzaron el bloqueo. Cuando eso sucede, las granjas tienen que romperse, las grandes granjas, y entonces ha habido un periodo de devolución de las tierras, de entrega de las tierras a ciudadanos que quieren cultivarlas. Muchos de ellos viven en las ciudades y tienen que ir hacia el campo a trabajar, lo que no es nada sencillo. Es decir, la vida en la agricultura es dura por el sol, las condiciones de vida son más difíciles, las naturales, no me refiero a las sociales. Pero bueno, esa ha sido la evolución del campo y por supuesto el origen de todas las bondades sociales que existen en el campo cubano tienen que ver con la introducción de dos reformas agrarias a principio de la revolución. O senhor falou agora sobre o período especial
e sobre os fertilizantes, eu estou com esse livro aqui, Revolução Agroecológica na Ilha, e ele fala exatamente sobre isso, que Cuba sofreu principalmente com a queda da União Soviética, um problema de desabastecimento, lógico, que em tudo, mas principalmente sobre os fertilizantes que vinham da União Soviética. E Cuba foi um dos primeiros países também a construir uma dinâmica de agricultura familiar e que serve de exemplo de alimento saudável para o resto do mundo, e muitos movimentos campesinos têm estudado esse programa agrário de Cuba até hoje. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para nós o que é esse programa de agricultura familiar em Cuba. Nosotros siempre respetamos la medicina natural, siempre, pero durante el periodo especial no nos quedó más remedio que recurrir a medicamentos naturales, orgánicos, sanos en el terreno de la ecología. Y se convirtió en casi en una fuente importante de medicamentos para Cuba. Y además de eso, por supuesto, todo eso estuvo vinculado a la necesidad de desarrollar una agricultura de tipo ecológica, donde no se usaban prácticamente fertilizantes y otros productos que se utilizan para combatir las hierbas ajenas, las malas hierbas, como se conoce, y eso provocó un desarrollo importante de la agricultura natural, de la agricultura ecológica, de la agricultura orgánica. Cuba es uno de los países con más desarrollo en ese terreno, una larga experiencia. Tenemos intercambios con otros países del mundo, con Australia, con México, debido a la experiencia que ambos, que todos los países compartimos. Es cierto lo que tú estás diciendo. Nosotros además, a partir de esa coyuntura, entre otras medidas tremendas que tuvimos que tomar durante el periodo especial, comenzamos a estimular el desarrollo de la agricultura familiar y de la agricultura en las ciudades. Las azoteas, los techos de las casas se convertían en centros de cultivo, y en cada zona, cada vez que había un terreno libre, se ha cultivado. De manera que hay la posibilidad de subsistir en buena medida con la producción agrícola que se ha desarrollado en las ciudades. Y todo esto, el origen que tuvo fue las necesidades impuestas por el periodo especial, que, te repito, no solo fue la desaparición de la Unión Soviética y otros países socialistas, sino el reforzamiento del bloqueo. Había que sobrevivir. Y para sobrevivir, lo primero que uno tiene que hacer es agudizar la inteligencia. Y eso provocó, por supuesto, el desarrollo, entre otras cosas, de la agricultura orgánica, de una agricultura sana, sin contenido de química que afectan la producción. También en ese periodo, en el peor periodo, fue donde se desarrolló de manera fundamental la biotecnología cubana, debido a la necesidad de explotar la inteligencia. El recurso más importante que tiene Cuba es el pueblo y el nivel cultural y científico del pueblo. Y por eso nosotros tenemos una biotecnología de muy alto calibre en el mundo, con productos que son únicos de Cuba. Las 5 vacunas que producimos para la COVID es uno de esos resultados que tienen que ver con la historia de la producción de vacunas en Cuba. Cuba tiene vacunas contra el cáncer de pulmón en especial, única en el mundo, productos para combatir, para evitar la amputación de los miembros inferiores, de las piernas, de las personas con diabetes, productos para el tratamiento terapéutico de cáncer de cabeza, de cuello, de próstata, productos para combatir el Alzheimer, que está en desarrollo en este momento, y resultados, todo parece indicar va a ser exitoso. Y así hay muchos productos que se han desarrollado, y todo eso ha sido gracias a la necesidad de agudizar la inteligencia, de desarrollar más el recurso humano, aún sin tener los recursos materiales necesarios, producto de los problemas económicos que tenemos y de la incidencia del bloqueo de Estados Unidos. Aqui no canal, meu querido amigo,
É o assunto, um dos assuntos principais nossos. Nós tratamos, obviamente, da área do MENA, né? O Oriente Médio e Norte da África, assim como todo, mas é muito especial para nós falarmos de Palestina. E Cuba também tem um processo de solidariedade muito grande com a Palestina. A libertação da Palestina, assim como foi a libertação de Cuba, é uma luta igual? Como explicar o que acontece na Palestina? É uma agressão imperialista? Sí, usted decía antes que la política de Cuba, la política exterior, se apoyaba en la solidaridad y en los principios. Eso es clave para entender el comportamiento de la revolución cubana. Y eso incluye a Puerto Rico, al apoyo de las luchas contra el colonialismo, al apoyo de las luchas antiimperialistas, al apoyo por la independencia y la autodeterminación de los pueblos. Y Palestina es un caso excepcional, de excepcional importancia. Y lo reconocemos así. Palestina ha recibido y siempre y seguirá recibiendo nuestra absoluta solidaridad, el apoyo por la autodeterminación del pueblo palestino, el apoyo a que se respete, se cree un Estado independiente de Palestina, que se desarrolle antes con las fronteras anteriores a 1967, el apoyo, el retorno de los refugiados palestinos y la utilización del reconocimiento de Jerusalén Oriental como la capital de Palestina. Es decir, nuestra política es coherente, siempre ha sido igual, siempre. Hemos tenido una relación magnífica con los palestinos. Los palestinos tienen representación diplomática en Cuba, con la cual tenemos magníficas relaciones. Caminhando para o final aqui, Pedro, gostaria de agradecer a todos que participaram aqui conosco dessa conversa. Infelizmente, como eu disse, muitas perguntas ficaram para trás, mas a nossa grade de horário é muito curta. Então, já lhe faço o convite novamente para uma próxima entrevista. Quem sabe para falarmos até um pouco mais sobre as relações Palestina e Cuba, ou Oriente Médio e Cuba. Temos muitos assuntos para tratar sobre isso. Mas eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Gostaria de agradecê-lo mais uma vez pela sua disponibilidade de tempo, de conversar um pouquinho conosco sobre Cuba, o que está passando, sobre o embargo que nunca acabou, nunca foi afrouxado, né? Foi sempre, parece que o governo americano foi sempre apertando mais. Então, gostaria de agradecer por tudo e gostaria de abrir um espaço para o senhor agora fazer as suas considerações finais. Yo te agradezco esta oportunidad. Como tú dices, hay muchas preguntas. Poco se conoce de Cuba. Hay muchas deformaciones con relación a Cuba. A pesar de eso, en el mundo se respeta a Cuba, sobre todo por la capacidad de resistencia en contra del país más fuerte del mundo y más cercano a Cuba y más agresivo militar y políticamente. Eso lo respeta el mundo entero. La gente tiene conciencia de que eso es así. Pero es muy importante romper los estereotipos que han generado los mensajes originados, sobre todo en Estados Unidos, en el terreno de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la democracia, etc. De manera que cada vez que tenemos la oportunidad de hablar, como en este caso, a través de una emisora sobre las realidades de Cuba, para nosotros es muy importante. Esta entrevista de hoy tiene una gran importancia. Estamos preparados para someternos a entrevistas futuras en cualquier tema. De Cuba no tiene nada que esconder. Tenemos defectos de los cuales podemos hablar sin duda y sin discusión, y sobre lo cual pueden hacer preguntas. Y tenemos virtudes que deben conocerse en el mundo y que no tienen nada que ver con los estereotipos creados por los grandes medios, esencialmente gracias a los mensajes que circulan en los Estados Unidos. Para encerrarmos,
Eu gostaria de pedir ao senhor, se possível, quando procuramos informações sobre Cuba, em especial livros, eu tenho na minha biblioteca aqui tanto livros revolucionários como livros antirrevolucionários também, que eu acho importante a gente ler. Até conversamos um pouquinho antes sobre alguns deles, né? Mas quem quiser conhecer Cuba, qual a indicação do senhor? Tanto quanto bibliográfica de livros, como de mídias, onde nós podemos acompanhar as notícias verdadeiras sobre Cuba atualmente? Bueno, de la media, bueno, aquí prácticamente toda la media alternativa, toda, prácticamente toda, trata de dar una visión real de Cuba. Los grandes medios no. Los grandes medios están afectados por políticas editoriales que son opuestas a Cuba normalmente. Yo he publicado con frecuencia en Folle de Sao Paulo a través de cartas con opiniones mías, me lo han permitido por suerte. En la última preparé un artículo que se llamaba Cuba o democracia, justamente para combatir los criterios que se manejan en ese terreno. Cuando se publicó en el site de Folle de Sao Paulo, había muchos links refutando lo que yo decía, muchos links, y uno de ellos al inicio, yo al inicio decía, Sao Paulo, cada vez que habla de Cuba, afirma que es una dictadura, y que Fidel es un dictador, y que Raúl Castro es un dictador, y que el actual presidente Díaz-Canel es un dictador. Y entonces me corrigieron, me dijeron, sí, Cuba es una dictadura, la reconocemos como dictadura, Fidel Castro es un dictador y Raúl es un dictador, pero Díaz-Canel es dirigente de una dictadura. Y eso es lo que dice el manual de Folla. Es decir, Folla tiene un manual que tienen que obedecer, y en ese manual Cuba es una dictadura, definitivamente. Ahora, de libros, imagínate tú, todos los libros publicados en Cuba, hay muchas biografías, muchos estudios históricos. Frei Beto es fundamental para entender la problemática de la religión, y ese libro se publicó ya hace muchos años. Frei Beto es un gran amigo de Cuba y un intelectual de mucho peso. Hay otros libros, yo te puedo incluso ya con calma mandarte una relación de algunos libros que creo que pueden ser importantes para que las personas tengan una visión objetiva de Cuba y no se dejen guiar por las deformaciones. Por acaso, esse aqui é um deles? Que vale, es que se ve al revés. John Lee Anderson. No conozco el libro. He oído hablar de no. Esse foi dos primeiros livros que eu li referente a Cuba, Che Guevara. Li na minha adolescência e ele tem me acompanhado ao longo dos anos aqui. Essa é uma indicação minha para quem quiser conhecer um pouco sobre o que foi a Revolução, um pouco sobre quem foi Guevara, o argentino Guevara, quem foi Fidel, quem foi Raul. Esse livro conta muito. Bom, mais uma vez agradeço, senhor cônsul-geral Pedro Monzon, pela participação aqui conosco. Como já disse, espero que seja a primeira de muitas e, novamente, muito obrigado de coração. E estamos juntos com Cuba, estamos juntos com a Revolução e Palestina Livre, do rio ao mar, sempre. Gracias a ti, Lucas. Y sí, estamos por la libertad de Palestina, por el reconocimiento del Estado de Palestina con todo su derecho, y que se evite la masacre que vienen cometiendo hace muchos años los israelíes, con el respaldo abierto de los Estados Unidos. Falhou o finalzinho aqui para mim. Eu não sei se o pessoal de casa acompanhou. Desculpa, eu não te ouvi o final. Sí, te decía que sí, que con relación a Palestina, nosotros seguimos siendo solidarios, respetamos los intereses y apoyamos los intereses de Palestina, y estamos por el fin de los atropellos del pueblo de Palestina con el respaldo abierto de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están detrás de las agresiones contra Palestina de Israel.
Mais uma vez, muitas gracias, amigo. A todos que nos acompanharam aí, esse vídeo, essa live, ela fica salva no canal do Monitor do Oriente. Aguardamos a sua lista bibliográfica para publicarmos no Monitor do Oriente também. Novamente, muito obrigado a todos. Espero que nos acompanhem. Aguardemos novos episódios Palestina e Cuba. Muito obrigado. Tenham um bom dia.